no ante los demás, ¿verdad? Hebreos 11, verso 6. Recuerde que estamos estudiando en relación a la fe desde un punto de vista doctrinal, ¿verdad? Hebreos 6, 11, verso 6. ¿Ya llegó? ¿Ya está ahí, hermano? Dice, pero si en fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Vamos a hacer una palabra de oración, hermano. Vamos a orar en esta hora. Padre, te damos gracias por este tiempo. Háblanos, Señor Padre, ministra nuestras vidas, nuestros corazones. Señor, llévanos, Padre, Señor, a entender tu voluntad. Padre, quebranta todo aquello, Señor, lo cual tú no has hablado para nuestras vidas, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús, gracias, porque eres tú ministrando a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Estábamos hablando, ¿verdad, hermanos, desde un punto de vista doctrinal acerca de la fe y hablábamos, ¿verdad?, que el principal aspecto de una fe, ¿verdad?, aplicable en nuestras vidas es nuestra confesión. Recordemos que doctrinas son los principios ordenados de la Biblia que se aplican a mi vida. Sí, eso es doctrina, los principios ordenados de la palabra de Dios que se aplican a mi vida. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar la doctrina, cuando yo empiezo a estudiar la verdad de Dios en mi caminar como cristiano, yo tiendo a desarrollar los principios que la palabra de Dios me marca. Cuando nosotros hablamos de fe, pues muchos podríamos decir que tenemos fe, muchos podríamos decir, ¿verdad?, que en nuestras vidas, pues estamos alcanzando los planes, los propósitos de Dios, pero muchas veces nuestra confesión, nuestra boca, ¿verdad?, declara todo lo contrario, ¿verdad, hermanos? Entonces, es importante que nosotros entendamos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y quiero que vayamos a Romanos 4, libro de Romanos, capítulo 4. ¿Ya llegó? Romanos 4. Ok. En el verso 17, dice, como está escrito, Padre de muchas naciones te he hecho delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y fíjense bien lo que dice el verso 18, el cual creyó en esperanza contra esperanza para venir a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que había sido dicho, así será tu simiente. ¿Verdad? Dice que él creyó esperanza contra qué? Contra esperanza. Entonces, nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Nuestra vida cristiana, nuestra vida como hijos de Dios, nos lleva a ver bastantes aspectos en nuestro caminar como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la fe no solamente se confiesa, ¿verdad, hermanos? Sino también la fe es paciente. Su fe debe de saber esperar, ¿sí? A veces decimos, ¿cuándo, no? ¿Cuándo será el día? ¿Cuándo será el tiempo? Pero la verdad es que Abraham supo esperar y no solamente fueron 5 años, ¿verdad? ¿Sí sabe cuánto tiempo esperó Abraham para que se cumpliese la promesa de su hijo? ¿No? No, no, no. ¿Cuántos? No. O sea, aproximadamente 30 años, hermanos, para que llegara Abraham. ¿Por qué?
porque ocurrió, ¿verdad?, que su esposa le dijo que ahí estaba su sierva y entonces la voz de Dios se apartó por 15 años, casi 20, 25 años para Abraham. Esa es una realidad, por haber seguido la voz de su mujer. Bueno, en relación a hacer lo incorrecto, ¿no? A querer ayudarle a Dios, porque en sí, hermanos, estaba escrito, ¿verdad?, que su simiente sería dada por Sara, no por la sierva egipcia, ¿no? Entonces eso trajo que la voz del Señor se apagara, no lo escuchara Abraham durante casi 25 años. Entonces, es importante que nosotros entendamos esta realidad porque nosotros debemos de aprender a ser pacientes y cuando nosotros estamos caminando con Dios, cuando nosotros estamos caminando de acuerdo a la voluntad divina, ¿verdad? Nuestro corazón siempre nos va a llevar, hermano, a ver en nuestras vidas, ¿sí?, las promesas de Dios cumplirse. Dice la palabra de Dios que con fe y paciencia se heredan, ¿qué? ¿No? Las promesas, ay Señor, gloria a Dios. Le voy a invitar a que lea más la Biblia, porque es importante, hermano, que nosotros entendamos, sí, que Dios quiere llevarnos, ¿verdad?, en nuestras vidas, entender esa verdad en Cristo. Dios tiene para nosotros todas las cosas. Cuando usted confiesa, hermano, sí, usted está declarando la vida de Dios. Usted está hablando, ¿verdad?, lo que Dios habló, lo que el Señor, hermano, sí, tiene para usted. Pero también es importante, ¿verdad?, que nosotros como hijos de Dios, hermano, sí, aprendamos a esperar. ¿Usted ha visto a una gente impaciente? Quiere las cosas, pero ya, ¿sí? Que se hagan, pero ahorita. Yo le trueno los dedos y que salga el genio de la lámpara y que ocurra, ¿no? Bueno, esa persona no puede vivir su vida de fe. Esa persona no puede, hermano, estar realmente en fe, porque está impaciente, quiere las cosas así. Y alguien que tiene paciencia, tiene la paz de Dios, tiene la fe en Cristo, porque sabe que Dios va a hacer las cosas en su tiempo, en su momento, ¿sí? Entonces, es importante, hermanos, que nosotros como cristianos, ¿verdad?, tengamos el poder, ¿sí?, heredar, ¿sí?, todas las cosas, hermanos, ¿sí?, que Dios tiene para nosotros. Si no es por ello, hermanas, sí, nosotros no podríamos realmente tener esa fe en Cristo. Imagínense que nosotros dijéramos, ¿verdad? Ese joven rebelde apartado del Señor, Padre, lo quiero, pero ya aquí, gracias por ese siervo del Señor. ¿Y a poco usted que al otro día va a ser un siervo? Gracias por ese evangelista, ese profeta, ¿no? ¿No lo declara así? No, bueno, entonces no sé qué declarará usted, pero pues lo que usted declare de vida para sus hijos, o sea, usted lo está declarando y en su momento usted lo va a ver. Si usted dice que es un burro cabezón, pues al rato que esté rebuznando, usted fue la culpable por lo que dijo. Pero nosotros tenemos que entender que lo que nosotros hablamos tiene un tiempo en Dios, tiene su momento en Dios, ¿sí, hermanos? Entonces, cuando nosotros entendemos esta parte en nuestras vidas, sí, nuestro caminar como cristianos, hermanos, sí, nos lleva, sí, a ver, sí, las promesas de Dios cumplidas. Hebreos 6, en el verso 12. Sé que no os hagáis perezosos, sino que sigáis el ejemplo de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Sí, hermanos? Entonces nosotros tenemos que ver, ¿verdad?, que la fe es paciente, que la fe, hermano, usted cuando lo declara está ahí, ¿sí? Pero yo creo que la mayoría de cristianos tiene que ser desarrollado en paciencia. ¿Cuántos ya están desesperados? Ya me tengo que ir a mi casa, ¿no? Apenas llegó y usted está pensando en ya me tengo que ir a mi casa o ya tengo que hacer esto, ya tengo que hacer aquello, ¿verdad? A veces, hermano, pareciera que no, pero el domingo es domingo ¿para quién? Para los changos, ¿no? Dicen, es que hoy me toca ir a ver los changos, o hoy tengo que ir a ver las lagartijas allá a la Jusco, o algo tengo que hacer. O sea, pero hay cosas más importantes que Dios. No debería de ser así. Porque cuando el pueblo de Dios tiene el sábado, cuando Dios santificó el sábado, el principal aspecto dice que no lo hizo por él, sino por los hombres. ¿Para qué? Para que supieran esperar, supieran descansar. Y ese día de reposo, ¿sí sabe qué es lo que hace el pueblo judío? Aparte de orar, ¿qué sabe qué hace? ¿No? Ayunan.
y están buscando a Dios en todo momento. Están buscando a Dios todo el día, es buscar a Dios en ayuno, en oración, y dedican ese día al estudio de la palabra. Usted que es el domingo, ¿verdad? Estando el domingo dedicado para Dios, usted llega a un servicio anhelando salir inmediatamente, ¿no? Hasta cuando va a la iglesia, dice, ay, eso es primer domingo de mes y hoy terminamos más tarde, mejor hay que llegar más tarde. Y empezamos a tener una posición bien incorrecta en cuanto a lo que es la vida de fe, lo que es la vida cristiana. ¿Usted cree que así podríamos heredar? ¿Usted cree que esas acciones denotan la fe? Entonces, pues realmente no están denotando la fe, ni están denotando una vida con Cristo, ni están denotando realmente una vida que está creyendo totalmente en Dios, ¿no? Porque imagínense si Dios le da todas las cosas que usted le pide y usted no le da nada. ¿Qué clase de hijo es, no? ¿Qué clase de hijo realmente es para el Señor? Entonces nosotros tenemos que entender que nuestro caminar como creyentes, ¿verdad? Tenemos, sí, en nuestras vidas una bendición muy grande, hermanos, sí, pero es necesario que nosotros tengamos, ¿verdad? El ir hacia adelante. Quiero que usted vaya a Colosenses 1, verso 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo. ¿Sí dice así o no dice así? Pues ni hemos llegado, dice, pero algún día llegaremos. Dice, también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría, ¿verdad? Ahora, os voy a leer esta traducción. Pedimos que Él, con su glorioso poder, los haga fuertes. Así podrán ustedes soportar todo con mucha fortaleza y paciencia y con alegría. ¿Sí, hermanos? Ahora, la traducción original, ¿verdad? Dice así, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo. ¿Sí saben qué es longanimidad? ¿Sí? ¿Lo qué? Longanimidad. ¿Sí saben qué es? Longanimidad. ¿Sí? Longanimidad. ¿Sí? Ok. ¿Sí saben qué es? Largura de ánimo. Largura de ánimo. ¿Usted tiene largura de ánimo? Entonces, como que si de repente se me agota, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ver esa realidad, hermanos, sí, porque, miren, muchas veces nuestro caminar como cristianos es meramente superficial. Nosotros no tenemos ese ánimo, nosotros no tenemos esa paciencia. Es más, tenemos en nuestras vidas a veces, ¿verdad? El estar, no sé usted en su caminar como cristiano, pero en mi vida espiritual yo tuve disciplina de parte de mi padre espiritual. Y la disciplina que yo tuve, hermano, era para que yo desarrollara paciencia, supiera yo esperar los tiempos de Dios, supiera yo estar consciente de los tiempos de Dios. Yo recuerdo siempre cuando estaba en algunas situaciones, recuerdo que mi padre se me acercó, mi padre espiritual, y me dijo, tienes que mantenerte en oración y en lectura de la palabra de Dios y estar esperando el tiempo de Dios. Y pues yo fascinado, hermano, la verdad, porque yo me dedicaba a leer la Biblia y le entré con muchas ganas a la lectura de la palabra de Dios y mi pasión se volvió la oración de una manera tremenda porque pues la verdad no me despegaba. Mis tiempos de oración se incrementaron muy considerablemente en ese tiempo. Ya después cuando él me decía que yo sirviera, ya quería yo más bien estar orando en vez de estar sirviendo. Y eso es algo, ¿verdad? Que uno empieza a desarrollar. Entonces, con largura de ánimo nosotros debemos de saber esperar los tiempos de Dios. Dicen de un hombre misionero, ¿verdad? Que tenía un llamado de Dios para abrir una misión en África. ¿Y a qué edad cree usted que Dios le dijo que ya era el tiempo? ¿A qué edad se imagina? ¿No? Al menos dígame, ¿a qué edad? ¿A qué edad? A los 80 años, hermanos, ¿sí? A los 80 años, hermanos, ¿sí? Fue al África y estableció ahí una misión, no solamente una misión, levantó un instituto teológico, hermanos, y de ahí preparó a muchos misioneros para todo el mundo. Imagínense, ¿verdad? A sus 80 años. Y usted dice, es que yo tengo 50, ya la verdad yo me quedo aquí
A ver qué hago, ¿no? No es así. Usted no sabe los tiempos de Dios, ni usted no sabe por qué llegó a determinada edad con Dios, pero es ese tiempo, Dios lo va a usar. O sea, Dios no lo llegó a ubicarlo nada más en una silla. Dios quiere que usted cumpla un propósito. Dios quiere que usted cumpla con la misión que Dios tiene para usted. Entonces, a veces nosotros tenemos que entender que la fe desde un punto doctrinal es saber ser paciente, ¿sí? Usted ya tiene la bendición, ¿sí? Amén. Entonces, esa bendición usted ya la posee, ¿sí? ¿Cuánto tiempo le tardó en llegar la computadora? ¿Y usted estaba triste? ¿O ya sabía que ya lo tenía todo fríamente calculado? Pues es así, hermanos. Mientras llega nuestra posición es oración. Mientras llega nuestra posición es agradecimiento. Mientras llega, realmente nosotros estamos declarando la fe, estamos declarando la vida con Dios. Nosotros tenemos que entender que nuestra fe, ¿sí? Está en relación también a nuestra paciencia, porque creemos que Dios ya lo hizo, ¿no? Hay una hermana, ¿verdad? Muy querida, la verdad, muy, muy querida. Ella le hizo el vestido a mi esposa cuando nos íbamos a casar y pues la verdad, en una ocasión el Señor la mandó y le dijo, me dice, Roy, no me gusta que andes con estos pantalones, se parece que traes licras. Y eran pantalones rectos, pero a ella no le gustaba cómo se me veían. Entonces llegó, me midió, me hizo todo, y me hizo un resto de pantalones y de trajes, hermanos. Y la verdad, esa hermana, bueno, muy querida. Ella tenía un hijo, tenía, porque su hijo ya está con el Señor. Pero ese hijo, siempre que pasaba por las calles, él tenía una adicción, ¿verdad? Y estaba en las esquinas. Y le decían, mira, ahí está su hijo. Le decían, ese no es mi hijo. ¿Cómo que no es tu hijo? No, mi hijo es un evangelista. Mi hijo es un siervo de Dios. Mi hijo enseña la palabra. Y le decían, tú estás mal, pues si ese es tu hijo. Dice, no es mi hijo. Mi hijo es un siervo de Dios. ¿Y qué creen? Que terminó un seminario teológico y Dios lo usó en Mexicali. Dios lo usó en Mexicali con iglesias. Él ya está ahorita con el Señor, pero Dios lo usó en su momento. Era una madre que testificaba todo lo contrario a lo que se veía. Y en paciencia, en su momento, Dios lo alcanzó. Entonces, tenemos que entender esa parte, hermano, ¿no? Porque muchas veces nosotros creemos, ¿verdad? Que el orar en fe, el pedir en fe, ¿verdad? Pues es ya, y cruzarte de brazos, ¿no? Camina creyendo, camina en fe. Imagínese a Abraham, ¿verdad? Le dijeron que iba a ser padre de multitudes y que su descendencia iba a ser como la arena del mar, y ya tenía 100 años. ¿Y dónde estaba? Todavía estaba en la visión de Dios, pero no había nada de producto, ¿sí? Entonces, cuando llegó, fue otra bendición. Y no solamente tuvo a Sara, parece ser que tuvo a otras dos mujeres. No quiero ir más allá en Génesis, pero ahí está, ¿sí? Que Abraham tuvo otras mujeres, tuvo más hermanos Isaac. Entonces, imagínense ya viejito y todavía le echó ganas y siguió produciendo familia. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios tiene propósitos, que Dios tiene planes. Y esa descendencia de Abraham, ¿sabe dónde usted la ve? En los Magaoi o Magooi, ¿sí? Que son los sacerdotes que vinieron de Oriente a traerle dones y presentes. ¿A quién? Esa es otra historia, ¿verdad? O sea, todos tienen realmente un propósito. En la Biblia nosotros vemos, hermano, todas las cosas como tienen un orden, un propósito, un plan, porque dice que a ellos les dio dones y esos dones ellos se lo trajeron a Jesucristo en su momento, en su tiempo. Ellos estaban esperando los tiempos y de igual manera, hermanos, nosotros ahora estamos esperando los tiempos, ¿sí o no? ¿Qué tiempos? De la venida del Señor Jesucristo. ¿Usted no lo espera, hermano? ¿No lo anhela? Así con ansias, que dice, Señor, ¿ya vienes? Ah, yo todavía quiero ser millonario, quiero llenar mis costales, ¿verdad? Tener mi Dodge, mi Camaro, no sé cómo se llaman esos carros, ¿no? Pero yo quiero tener algo así.
Y a veces estamos tan afanados en este tiempo sin saber toda la familia que usted le va a demandar Dios por no predicarle el Evangelio, ¿no? Por usted sentirse así, que no pasa nada. Últimamente, que se pierdan, yo me voy a ir al cielo, quién sabe, quién sabe. Porque a veces nuestras acciones denotan más la naturaleza caída que nuestra vida con Dios. Cuando usted estudie segunda de Timoteo, es más, usted estudie segunda de Timoteo y vea cómo el Señor hace una exhortación a través de esa carta a sus hijos a que se consagren y se limpien de todas las cosas de este mundo para que puedan ser usos valiosos, usos de honra delante de Dios. Y mientras nosotros seguimos en nuestras emociones, en nuestra carnalidad, ¿verdad? En nuestra mundanidad, haciendo las cosas que no le agradan a Dios, dejándonos llevar por pasiones, por deseos, por pensamientos, ¿verdad? Por sentimientos en nuestra vida, hermano, no crea que vamos a llegar al cielo. El hecho de estar dentro de una iglesia, hermanos, y asistir en los domingos no le asegura la salvación. ¿Por qué? Porque su salvación usted la tiene segura cuando tiene una relación y una comunión directa con Dios, cuando usted está pegado a los principios de la Biblia, cuando su vida está viéndose a fruto, cuando su vida está viendo restauración. Si Dios no se queda con nada, Él la va a bendecir, lo va a prosperar cuando usted tiene un corazón correcto delante de Dios, ¿verdad, hermanos? Pero aún así lo mismo dicen, aquel día me dirá Señor, Señor, y Él dirá, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Entonces nosotros tenemos que entender los pesos, porque aún la misma escritura dice, estarán dos durmiendo juntos y uno será tomado y el otro será dejado, y estarán dos moliendo juntos y uno será tomado y el otro será dejado, y estarán dos en el campo y uno será tomado y otro será dejado, porque a veces nuestro corazón no es íntegro, a veces nuestro corazón no es verdad, a veces las cosas las hacemos por competencia, las hacemos por ser vistos, pero nuestro corazón no está realmente en una intimidad con Dios, en una pasión por Dios. A veces lo único que queremos es la vanagloria de la vida y no queremos realmente la devoción y la cruz de Cristo en nosotros, ¿verdad? Queremos seguir en nuestra vida humana, en nuestra vida superficial. Entonces es importante que nosotros como cristianos, hermanos, entendamos que en estos tiempos nuestra vida debe de ir más allá. ¿Sí? Un cristiano siempre va a ser desarrollado en la paciencia, ¿sí? Mientras nosotros no desarrollamos en la paciencia, no podemos continuar a todas las cosas que tenga. ¿Usted cree que en un ministerio de liderazgo, como usted lo quiera llamar, como anciano, como líder, como pastor, como maestro, usted cree que no debe de desarrollar paciencia? ¿Sí? Yo la verdad le puedo decir que nuestras vidas como creyentes, que nuestras vidas como hijos de Dios, si nosotros no desarrollamos paciencia, nos perturbamos, nos desarrollamos, ¿sí? Una de las maneras en las cuales usted va a desarrollar paciencia va a ser con sus hijos. En su matrimonio usted debe desarrollar totalmente paciencia, porque ni aunque ore las horas lenguas, realmente va a venir toda la paz que usted quisiera. Porque la misma escritura lo dice, el que se casa tendrá aflicción de la carne. Y eso es una realidad. Hermano, ¿no cree que se está saliendo? No, estamos hablando de la vida de fe y de la paciencia. Es importante que nosotros podamos entender esa realidad en Cristo. Es importante que nosotros, hermanos, podamos comprender la voluntad de Dios, la visión de Dios en este tiempo, ¿verdad? Porque de lo contrario, pues únicamente estamos oscilando, o sea, estamos jugando, ¿verdad? Al cristiano, estamos jugando pues a tener una vida, pero no es como realmente, hermanos, es, ¿sí? Ya leímos Hebreos 6, ¿verdad? ¿Sí? 12. Ok. Quiero que usted vaya a Hebreos 6, verso 15. Ego dice, vamos desde el verso 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con qué? Con paciencia alcanzó la promesa. ¿Ya se dieron cuenta? Dios prometió bendecirte. Dios prometió darte la sanidad. Dios te prometió la liberación, la restauración, ¿verdad? El poder ser vivificado en todas las cosas que Dios tiene para tu vida, en tu caminar, en tu vida cristiana. Ahora, si Dios lo prometió, ¿crees que Él no lo va a cumplir?
Claro que lo va a cumplir. ¿Cuándo? Cuando nosotros sabemos esperar, cuando nosotros sabemos esperar en Él con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser, hermanos. Es ahí donde nosotros vamos a poder ver la mano de Dios, vamos a ver el poder de Dios en toda situación. Entonces es importante que nosotros como creyentes, ¿verdad? Podamos ver los planes de Dios cumplirse en nosotros. Imagínense Abraham, ¿cómo se habrá sentido, hermano? ¿Cómo? ¿Cómo se imagina usted a Abraham? ¿Así desanimado? Hermano, es que yo ya siento desmayar. No desmaye. Fíjese, regrésese ahí a Romanos, aunque es otro punto, pero quiero que se lo vea, Romanos 4. Dice, adelante, hermano. Verso 20. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria. ¿Se fortaleció en fe cómo? Dando gloria a Dios. ¿Usted da gloria a Dios o se queja? ¿Usted le da gloria a Dios, hermano, o le dice, ay, Señor, es que tú no me escuchas? Imagínese Abraham, habían pasado 30 años, hermano. A los 70 años lo conoció y a los 100 años tuvo a Isaac, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ver, ¿no? Esa realidad, porque él no dudó, antes bien le creyó a Dios y en ese creer él se fortalecía dando gloria a Dios, ¿verdad? Y nosotros a veces no hemos podido aprender a darle gloria a Dios, le damos quejabanza. ¿Sí? Ni alabanza le damos, nos quejamos por esto, Señor, y otra vez me pasó esto, Señor, y mira lo que ocurrió hoy, Señor, y tú tienes la culpa porque no me quitas el televisor de enfrente, ¿verdad? Siempre hay un pretexto para nosotros, o sea, en nosotros siempre va a haber un pretexto para dejar de hacer, o para tirarnos a hacer un berrinche, o para dejar de vivir una vida creyente, en fe, en victoria, en bendición. Siempre, hermanos, en nosotros va a haber un pretexto, porque nuestra vida, nuestra alma es a veces, ¿verdad? No un estorbo, sino a veces como no hemos aprendido, ¿verdad? A someter el alma, a la vida del espíritu. Nosotros siempre vivimos en emociones, en sentimientos. Nos emberrinchamos, hacemos capricho, hacemos coraje, ¿verdad? Dejamos de hablar, nos portamos, nos sentimos los importantes. Ahora no le hablo hasta que no me hablen, ¿no? Y empezamos a decir, a hacer unas acciones tan infantiles, hermano, que la vida del creyente no deberían de estar, pero están, ¿verdad? O sea, aquí nosotros tenemos un pretexto para con todos, pero en el cielo usted no va a tener ningún solo pretexto. Es que el pastor, no, cuidado. El pastor pudo haber sido algo realmente dan, bueno, que causó alguna situación en su vida. Pero la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, corramos la carrera, ¿en qué? En paciencia, gloria al Señor. ¿Ya ven? Entonces nosotros tenemos que entender eso. Corramos la carrera en paciencia, ¿no? A ver, vaya usted de Hebreos, porque dice, ay, hermano, yo nunca lo he visto, pues es que no lee la Biblia, ¿sí? El día que la lea, entonces sí va usted a poder entender todo esto. Fíjense, Hebreos 12, verso 1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedía, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, considerado aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse, ¿hasta qué? Tu ánimo no se canse, ¿hasta qué? A desmayar, y a veces usted llega ya desmayado, ¿verdad, Señor? Ya no puedo, no soporto a este hombre que me pusiste al lado, ¿no? Y digo, ay, sí, qué poco aguanta. Pero es un detalle en nuestras vidas, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver cómo el Señor nos lleva a desarrollo. Que corramos en qué? En paz. Si usted debe de ir corriendo, ¿cuál es su meta? Cristo, ¿sí? Puesto los ojos en Jesús. Es que me hicieron. Jesús es su meta.
no es el hermano, ¿sí? Es que pasó, no es lo que pasó, su meta es Cristo. Es que no tengo, no es por lo que tenga o no tenga, su meta es Dios quien le provee todas las cosas. Entonces, nosotros podemos tener infinidad de situaciones. Es que me quedé sin empleo. Eso no es un pretexto para dejarse de congregar. Es que me siento con dolores en mis piernas. ¿Sabes? Tampoco es un pretexto para dejarse de congregar. Es que tengo muchas actividades este día. Ese es el menos pretexto indicado que usted pueda decir para dejarse de congregar. Porque quiere decir que entonces su Dios es el dinero y no es Dios. Entonces ya estamos entrando en otras situaciones más fuertes, ¿no? Más difíciles. Y es por eso que nosotros como cristianos debemos de ser pacientes. Corramos en paciencia la carrera. ¿Sí, hermanos? Dios quiere que nosotros podamos ver la bendición. Dios quiere que nosotros podamos ver, sí, la victoria, ¿verdad? En nuestras vidas como creyentes, que nosotros podamos ser pacientes ante toda circunstancia, ante toda situación. Dios está por nosotros y es necesario que nosotros como hijos de Dios, hermanos, creamos. Dios ya habló para usted bendición. Dios ya habló para usted sanidad. Dios ya habló para usted restauración. Dios ya habló para usted victoria. Porque Él dice que te separará del amor de Dios. Persecución, espada, hambre, desnudez. ¿Sí? Dice, nada te podrá separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados te podrán apartar del amor de Dios. Entonces, tú tienes que pasar por un proceso en el cual tú tienes que desarrollar paciencia. ¿Crees que Dios puede hacer las cosas? Dios tiene realmente el poder de hacer las cosas. Y entonces nosotros tenemos y entendemos que los propósitos de Dios son mayores para nuestras vidas. Entendemos que los propósitos de Dios nos llevan, hermanos, sí, a una vida totalmente en su presencia, siendo bendecidos, siendo movidos por Él y viendo cada día en nuestras vidas las puertas cómo se abren, porque no somos nosotros. Si usted pudiese poner un negocio y Dios no manda el trabajo, hermano, ¿sí? Si usted lo tenga tan surtido como usted quisiera, no va a llegar la bendición. Pero como Dios hace salir el sol sobre justos y pecadores, ¿sí? Entonces, ¿qué cree que ocurre? ¿Sí? Viene la bendición, viene la promoción. No es tanto la publicidad que hagan, hermanos, en verdad. ¿Sí? Yo tenía una abuela, ¿verdad? Hace unos años, ella duró 115 años y ella siempre me decía, 114, ya lo aumenté uno, ¿verdad? 114 años. Y ella siempre me decía, Dios siempre me bendijo. Yo nunca necesité de plantitas en la entrada, necesité poner algo ahí en la entrada. Dios siempre ponía, me llevaba bendiciones y me ponían unos puños de sal cuando yo estaba en el mercado, dice. Pero yo nada más llegaba, los quitaba y decía gracias por tu bendición y nunca dejé de vender, ¿sí? Hasta sus 90 y algo de años dejó de vender y eso porque se cayó y se fisuró la cadera. Pero ella quería seguir vendiendo. Entonces, nosotros tenemos que entender eso, sí, hermanos, ¿verdad? Y así no dejaba la iglesia para nada. Pero pues es un detalle, ¿no? Que nosotros como cristianos tenemos que saber que Dios es nuestro proveedor. En verdad, Dios tiene bendición, Dios tiene provisión para su iglesia, para su pueblo, y entonces nosotros tenemos que entender que la bendición de Dios, hermano, no está limitada, ¿sí? Así usted esté en el desierto, Dios lo va a prosperar. Si Dios le dijo que abriera ahí. Nosotros tenemos que ver ese plan divino, ese plan de Dios. Nuestro caminar como creyentes siempre va a ir más adelante. Y eso es importante para nosotros, ¿sí, hermano? Si nosotros creemos el plan de Dios, si nosotros creemos, ¿verdad? El amor de Dios, ¿sí? Siempre nosotros vamos a poder ver el amor de Dios en todo momento y en todo tiempo. Entonces, iglesia, es importante que nosotros creamos al amor de Dios. Es importante que nosotros entendamos la voluntad de Dios para nuestras vidas. La fe, desde un punto de vista, es doctrinal, es paciente. Amén. Sabemos esperar porque creemos que Dios ya lo hizo. Amén. Y le dejamos, mis hermanos, ¿verdad? Dios es bueno. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu infinita misericordia. Si usted tiene una petición, póngala delante de Dios en este momento.
Dígale, Señor, gracias, Señor, por tu obra. Declare, ¿verdad? Confiese la verdad de Dios en su vida y diga, Señor, gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque eres tú ministrando a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque eres tú llevando a cabo, Señor, tu perfecta voluntad, Señor, para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Creemos, Señor, que eres tú haciendo tu obra en este momento y que eres tú quebrantando toda obra de las tinieblas, Señor, en nuestras vidas, alma, mente y corazón, y que eres tú quebrantando todo aquello, Señor, que el enemigo quiera traer en este tiempo en contra de tus hijos, Padre. Tú eres grande, tú eres real, tú eres bendito para siempre. Empiézale a pedir a Dios, hermano. Usted empiece a pedir en este momento, ¿verdad? Lo que está en su necesidad. Empiece a confesar lo que usted necesita y después que lo pida, empiece a decirle gracias, Dios, porque tú eres obrando en este tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres ministrando las vidas, porque tú eres ministrando los corazones. Dios, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, porque tú estás con nosotros, Señor, y eres quebrantando todo aquello, Señor Dios, en nuestras vidas, que no fueron tus palabras, que no fueron tus dichos, Señor. Te rendimos todo el honor y la alabanza y te damos gracias por tu infinita misericordia, Señor, y por todo lo que tú tienes a hacer, Padre, en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad y por tu infinita misericordia. Te rendimos el honor, te rendimos la alabanza, porque tú vives y reinas. Gracias. Empieza a dar gracias si usted ya pidió, ¿verdad? Lo que está en su necesidad física, material, espiritual. Gracias, Señor Padre, porque, Señor, tú escuchas la oración de tu pueblo, Señor, pues escrito está, Señor, que tus oídos están atentos a la oración del justo, Señor, y creemos, Padre, que eres tú quebrantando todo aquello, Padre, Señor, que el enemigo quiera traerte. En el nombre de Jesús, te rendimos el honor, te rendimos la alabanza, Señor, porque tú eres, Padre, en esta hora trayendo sanidad, trayendo libertad, trayendo provisión. Padre, proveyendo, Padre, Señor, a las necesidades de tu pueblo, a las necesidades de tus hijos, Señor. Toca, Padre, los corazones, toca las vidas, Señor. Fortalece a tu pueblo, Señor. Padre, trae tu restauración, que tu reino se establezca. Señor Dios, Padre, sobre la vida de tus hijos, Padre, y sea quebrantado todo aquello, lo cual tú no hablaste, Padre, Señor, para sus vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu bondad. Amén. Y amén. Pues gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? El Señor les bendiga. Qué gusto verle, mi hermano René.